se conectan semana tras semana para escuchar estos temas de importancia hoy a nivel internacional. Hoy tenemos una invitada especial, una colaboradora ya parte del equipo del doctor Eduardo Sholkov en estas semanas con temas de verdad relevantes. Hoy estaremos hablando de sobrepeso y las enfermedades. Creo que es uno de los temas que me dijo la doctora cuando se lo propuse. Es un tema muy extenso que tiene muchas cosas que mencionar, pero bueno, estas conferencias semana tras semana son por iniciativa del doctor Eduardo Sholkov, que para los que no lo conozcan, el doctor Eduardo Sholkov es el exdirector del Hospital Cook County aquí en el área de Illinois y actualmente profesor asociado de la Northwestern University. Bueno, también él estará con nosotros después de la participación de nuestra querida doctora y como siempre me encanta obviamente presentarlos con bombos y platillos y agradecerles por su disponibilidad siempre y su profesionalismo. Y bueno, ¿quién es la doctora Josefina Orozco? Bueno, ella es un médico con especialidad en otorrinolaringología, posgrado en poniatría, nutrición y psicología gestal. Ella estuvo en España, obviamente estudiando, dedicándole, se me fue estos botones de la computadora. Medicina alternativa por 5 años. Llega a Estados Unidos en el 2005, donde se dedicó a la tarea de continuar haciendo exactamente lo mismo. Pero ya un poquito más de 3 años es parte de este proyecto maravilloso y que bueno, nos ha dejado grandes experiencias. Sin más, le dejo los micrófonos a nuestra queridísima Josefina Orozco, la doctora Josefina Orozco. Muchísimas gracias, doctora. Le agradezco por su participación. Muchísimas gracias, Claudia. Muy buenas tardes para todos. Sé que esta es una experiencia que sin duda la idea es dejar una pequeña semillita sembrada. Quiero decirte que el día de hoy mi charla voy a dedicarla a todas las sobrevivientes del cáncer de seno. Estamos en el mes del reconocimiento a este, no sé si decir evento, pero bueno, lo que quiero decir es que tenemos en nuestros equipos, en nuestra familia Inmunotech, muchísimas sobrevivientes guerreras increíbles que lo merecen, así es que un aplauso para ellas por su lucha de vida y porque son un ejemplo definitivamente de la determinación que hay que seguir para sobrepasar cualquier reto en la vida que vamos teniendo. Sí, Claudia, ciertamente este tema me puso, wow, ¿cómo lo organizo en tan poco tiempo? Mi mayor trabajo casi siempre es hacerlo de manera que todo mundo podamos entenderlo y que pueda ser sencillo. No, no es sencillo, así es que voy a intentar que de alguna manera tengan unos cuantos conceptos claros y se den cuenta de la importancia de participar definitivamente con lo que tenga que ver con nuestra salud. Así es que, si me lo permiten, voy a empezar a compartir mi pantalla y empezar desde luego con una reflexión ya. ¿Es la obesidad un generador de enfermedad o es una simple coincidencia? Sin ninguna duda, todos, y voy a hablarlo en plural, aunque quiero sacarme un poquito del paquete, sin duda todos sabemos que cuando engordamos nos enfermamos. Entonces ya podríamos pensar ahí que no es una simple coincidencia, que algo pasa a la hora de ir ganando peso, algo pasa a la hora que se va modificando nuestro cuerpo y todas nuestras funciones para generar enfermedades. Entonces, bueno, yo los voy a invitar a hacer todas estas reflexiones y a dejar algunas perlitas de conocimiento para ustedes. Muy bien, quisiera empezar con estas frases de Madame Curie. Nada en la vida debe ser temido, solo debe ser entendido. Ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. Madame Curie sabemos que fue, junto con su esposo Pierre Curie, quien desarrolló la quimioterapia, o la radioterapia, perdón, y lamentablemente falleció de leucemia y por la exposición a la radiación. Y es muy interesante cómo que de pronto estamos haciendo cosas en la vida y no reflexionamos sus consecuencias. Y eso es un poquito más quizá en lo que me quiero enfocar el día de hoy. Que tengan algo de conocimiento que les permita reflexionar, que llevar estas cosas en la vida diaria sin medir las consecuencias o sin pensar en sus consecuencias puede tener un precio costoso, puede tener un precio alto. Así es que bueno, entrando en materia. ¿Es esta tu foto familiar perfecta?
Con esta reflexión quiero que empecemos a pensar que muchas cosas de la vida diaria, por volverse comunes, las naturalizamos y empezamos a verlo como parte de la vida diaria. Y empezamos a asumir que tal situación que estamos viviendo como una verdadera epidemia de obesidad, de sobrepeso y obesidad, las dos cosas juntas, son parte ya natural de la vida. Es decir, hay personas que incluso en su entorno pueden sentirse hasta diferentes por estar delgados. A ese grado llega a veces el sentido de naturalización de una condición que definitivamente no es la adecuada para tener una buena calidad de vida. Así es que, entrando en materia, obesidad en términos simples es una enfermedad crónica y compleja que consiste en una cantidad excesiva de grasa en el cuerpo y que se encarga de producir inflamación y estrés oxidativo. Así de sencillo. ¿Cómo es que esto lo diagnosticamos? Bueno, todo el mundo sabemos el famoso IMC, que se obtiene de dividir el peso por la estatura al cuadrado, o ahora lo metemos en cualquier teléfono y rapidito nos sale. Simplemente así, mire, lo normal es 24,9, sobrepeso de 25 a 29,9 y 30 o superior, hablamos de obesidad. Si no saben su estatura o su peso exacto, pueden medir su cintura. Según la OMS, estos son las medidas saludables para una mujer, que la cintura al tope sean 88 centímetros y para el hombre 102 centímetros. Bueno, una vez que sabemos que tenemos la obesidad o el sobrepeso, vamos a ir pensando qué es lo que la causa. Obviamente, lo primero es, sin ninguna duda, el exceso de ingesta de calorías. Sí, si estoy consumiendo más de lo que estoy gastando, esa es la primera parte. Pero hay otra serie de factores que los atribuimos a que nos generen obesidad, como algunos medicamentos. Sí, tienen razón, algunos medicamentos lo favorecen. Factores socioeconómicos ya no es tan determinante. Antes sí considerábamos que la obesidad era cosa de ricos, ahora la verdad no. Todo el mundo puede comer mucho y mal, muchas calorías inútiles, muchas calorías que simplemente engordan. Sin problema, todos podemos entender que el sedentarismo está teniendo unas serias consecuencias. El ambiente obesogénico, es decir, el ambiente social o familiar, en donde ser gordito es lo normal, los factores sociales, los hábitos para mí son muy determinantes. Por supuesto, nos van dando alteraciones endocrinas, también problemas de obesidad, o al revés, aquí vamos a ver al ratito un poco más. La genética juega un papel que yo no quisiera considerar determinante. Para mí son más determinantes los hábitos que la genética. Las alteraciones en el ritmo en que comemos, comer más en la noche que en el día, alteraciones del sistema nervioso como depresión, ansiedad, etcétera. El género aquí, pues lamentablemente, las mujeres en ciertas etapas de la vida nos vemos en un poco más de desventaja, aunque ya los hombres se están emparejando bastante. En el embarazo siempre hemos pensado que es normal ganar de peso porque consideramos que debemos comer doble. Yo digo que hay que comer doblemente saludable, no el doble de cantidad. Las dietas exageradas, muy restrictivas, donde dejamos de comer X tiempo y luego volvemos a comer normal y ¡fua! Nos vamos al otro extremo. Y entonces cuando estamos haciendo esto, estas alteraciones que vamos provocando en nuestro cuerpo favorecen también que mantengamos ese estado de obesidad, los cambios hormonales. Y para mí, una de las cosas más importantes, y curiosamente no entran en estas listas que estuve buscando por todos lados, es la enorme cantidad de químicos que estamos consumiendo, ¿sí? Enorme cantidad de químicos que estamos consumiendo. Y siempre voy a poner el dedo acusador sobre el jarabe de maíz de alta fructosa, especialmente, porque es un tipo de azúcar muy barato que hace una cosa muy adictiva con las personas, e independientemente de toda la cantidad de toxinas extras que estamos ingiriendo. Es partecita inevitable, partecita porque lo estamos haciendo, insisto, a veces sin temer o sin medir las consecuencias de esto. Ok, hablando ya de la grasa corporal, esta es la única cosa muy bonita que les voy a decir el día de hoy. La grasa corporal no es tan inútil. Protege órganos, cubre las articulaciones, controla la temperatura del cuerpo, almacena algunas vitaminas, es una fuente de energía para el cuerpo, se almacena de manera normal en una persona delgada, en huesos, en algunos órganos, en el sistema nervioso central y en los músculos, y proporciona amortiguación a los órganos internos, además de darnos energía durante las enfermedades. Listo. Hay otras cosas más que están siendo apenas mucho más detallada con la grasa. Y esto es quizá donde vamos a empezar a entender muchas cosas.
La grasa se pensaba que antes era simplemente una cosa que nos estaba estorbando en el cuerpo, pero ahora ya se sabe que es un órgano. Es un órgano que tiene que ver con situaciones del sistema nervioso, del sistema inmune y del sistema endocrinológico. Produce hormonas, produce antimicrobianos, produce citocinas, adiposinas, participa en la función de diversas células y órganos, por lo tanto participa en la defensa y control del cuerpo, ¿sí? Esta es una parte muy interesante. Es el órgano con mayor plasticidad. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que le hacen cirugía, el condenado se regenera, que puede aumentar su tamaño o disminuirlo dependiendo de la edad, de la actividad física, de la ingesta de alimentos que estemos haciendo, de la función del sistema hormonal, de la predisposición genética y de la programación neonatal. Y si fuera poco, también tiene la capacidad, hay 3 tipos de grasa, ahorita los vamos a ver, de estar cambiando entre una y otra para adaptarse según lo que sea necesario para nuestro cuerpo. Y algo muy importante, fíjense, cuando tenemos un exceso de grasa, puede adoptar las funciones muy similares a las del macrófago. El macrófago es una de las células del sistema inmune que se encarga de agarrar toxinas, sustancias muertas, células muertas para buscar echarlas fuera. Esto es algo que tiene que ver muchísimo con esa gran cantidad de químicos que les dije. En una manera de intentar mantener esos químicos fuera de nuestra circulación, el cuerpo busca la manera de meterlos en la grasa y lo hace lamentablemente en la grasa, intoxicando o produciendo nuevas células de grasa, no las que de manera normal tenemos, con todo ese montón de toxinas. Y esto es bien determinante para todo lo que va a pasar después. Ok. Tipos de grasa corporal. Se conocían 2, ahora ya se agregó la tercera, que es el beige, el tejido adiposo blanco, que es la más común, la que reconocemos así simplemente, y el tejido adiposo marrón. Hablemos un poquito de cada una de ellas. El tejido adiposo beige, este que recién se acaba de descubrir, es una grasa muy pequeñita que se encuentra en algunas zonas debajo de la piel, cerca de la clavícula, a lo largo de la columna, y genera calorías para conservar el calor corporal. Y se ha demostrado que esta grasa también puede circular entre un tipo y otro. Hablemos de la grasa marrón, que tiene este colorcito porque está mucho más vascularizada. Esta es la grasa que se encuentra más en los recién nacidos. En adultos está mezclada con la grasa blanca y casi no tenemos ya la grasa marrón. Esta es la grasa que especialmente se utiliza para generar calor, termogénesis. Pero en esta grasa no se guardan los lípidos, que son vamos a decir, las moléculas de grasa. No los almacena, los oxida y a partir de esto es que produce la energía necesaria para mantener la temperatura. Ahora hablemos de la grasa, la odiosa grasa, la que nos engorda, el tejido adiposo blanco. Contiene las reservas más grandes de combustible de todos los animales. Hay que entender que la grasa es la que nos va a dar energía. Ya lo vimos antes, ¿verdad? Cuando aumenta de tamaño, se vuelve resistente a la insulina y esto es una cosa que vamos a ponerle mucha atención en un ratito más. Aumenta de tamaño y de cantidad con el tiempo cada vez que estás consumiendo más calorías de las que tú quemas. Y ojo con esto, una persona promedio lleva en el tejido adiposo una reserva suficiente hasta para 40 días. Ya saben a qué nos referimos de cuando podemos aguantar hasta 40 días sin comer y tendremos reservas para estar quemando. Bien, ok. ¿Qué otras cosas pasan con el tejido adiposo blanco? Ya empezamos con las situaciones que tienen que ver con nuestra salud. Libera productos que intervienen en la regulación de la ingesta de calorías, en la respuesta inmune y en la función del sistema vascular, ¿sí? Secreta sustancias que vamos a señalar unas cuantas, la leptina, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la interleucina 6, que van a favorecer una enfermedad inflamatoria crónica de grado bajo. Y ahorita vamos a hablar más de ella. Y también el tejido adiposo blanco secreta estrógenos, inhibidores del activador del plasminógeno que tienen que ver con la coagulación y otras hormonas. O sea, no está solamente de adorno, tiene una gran actividad. Ahora, aquí viene el gran misterio. Ya hablamos un poquito de inflamación y entonces, ¿qué viene primero? ¿La obesidad produce inflamación o la inflamación produce la obesidad? Esto es un concepto relativamente nuevo, lo voy a decir, porque apenas en 2006 empezamos a hablar de esto. La inflamación crónica de bajo grado es un detonante común de todas las patologías que hablamos de la opulencia o de los países desarrollados, las cardiopatías, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta inflamación? Metainflamación.
Lo que está claro es que las alteraciones metabólicas favorecen la inflamación y que la inflamación favorece las alteraciones metabólicas. Y eso es en lo que nos vamos a enfocar un poquitito más. Ok, vamos a hablar un poquito de nuestra famosa y conocidísima CDC, el Centro de Control de las Enfermedades. ¿Qué enfermedades están relacionadas con el desarrollo de la obesidad? La obesidad coronaria, digo, la enfermedad coronaria, lo sabemos, la diabetes, el cáncer, algunos tipos de cáncer, la hipertensión, la dislipidemia o trastorno de las grasas de la sangre, el accidente cerebrovascular, la enfermedad de hígado, de vesícula, la apnea del sueño, problemas respiratorios como el asma, la artrosis, que es la degeneración de los huesos, problemas ginecológicos como la menstruación anómala y la infertilidad. Estos son los más comunes, no son los únicos, pero son, digamos, los que hay una relación directa en cuanto a que hay obesidad y su grado de empeoramiento o de mejoría. Bien, vamos a entender un poquitito más esto de la obesidad, la resistencia a la insulina y la lipotoxicidad. Miren, la grasa normal, ya decía que recubre los órganos, pero cuando la grasa está excediendo la cantidad, nuestro cuerpo, una vez que pasamos de la cantidad de calorías, en el afán de no tener esa grasa circulando, hace nuevas células de grasa y estas células de grasa van a rodear los órganos y van a colocarse debajo de la piel, ¿sí? Y van a rodear todo lo que se deje. Pero ¿qué es lo que pasa cuando rodea todos estos órganos? Produce inflamación, ¿sí? Y viene la resistencia a la insulina, y ahorita lo vamos a entender un poco más. Y esta grasa, quiero que no se les pierda de vista, está llena de toxinas. Está llena de toxinas, de todas esas que estamos comiendo, porque no salen todas totalmente en la sangre, sino sería un verdadero problema, ¿verdad? Entonces, obviamente, antes de hacerse estas células de grasa nuevas, está circulando en la sangre, por eso nos da los trastornos del colesterol también, ¿verdad? Bien, entonces, yo quiero que pongan mucha atención en estas diferencias de inflamación y de metainflamación. Y quizá han oído este término, por ahí salió hace un ratito, de homeostasis y alostasis. La homeostasis es un método, una forma que tiene nuestro cuerpo perfecta de mantener el equilibrio en absolutamente todas sus funciones. Es tan rápido y es tan bonito que ni siquiera nos damos cuenta de ello. Y permite, por ejemplo, no sé, si ahora me está dando muchísima luz, inmediatamente cierro mi pupila para proteger mi retina. Si ahora sube la temperatura porque me da fiebre, empiezo a sudar para enfriar mi cuerpo. Todas las funciones de nuestro cuerpo tienen ese equilibrio increíble, homeostasis. Ahora, este término de alostasis quiere decir que cuando mi cuerpo empieza a tener situaciones que lo van a sacar de su estado de homeostasis y estas situaciones se vuelven crónicas o permanentes, mi cuerpo va a mantener entonces el equilibrio dentro del desequilibrio, si es que lo pueden entender. Entonces, vamos a hablar así un poquitito más. Supongamos una inflamación, una cosa, un piquete de abeja, ¿sí? Es una inflamación aguda, es limitada, porque en este caso pues, la estoy teniendo en la mano, tengo un antígeno que es el veneno de la abeja que me hizo ahí la inflamación, tiene un efecto local y se me va a resolver esto en un tiempecito, 6, 4 horas más o menos, y mi tasa metabólica va a estar igual. Ahora, ¿qué pasa en la alostasis? ¿Qué pasa en esta metainflamación? Es de bajo grado, es decir, solamente hay una pequeña inflamación del 4 al 6%, incluso sobre mis valores de laboratorio. Es así de chiquitita, ¿sí? Pero es persistente. En este caso, los antígenos no son provocadores, sino son inductores, y los antígenos pueden ser todas estas toxinas de las que le estoy hablando hace un rato, y tiene un efecto sistémico que perpetúa la enfermedad y que además me hace una tasa metabólica disminuida, e invariablemente hay un estado sistémico de resistencia a la insulina. Otra vez, resistencia a la insulina, inflamación, toxinas, ¿sí? Bien, hablemos un poco más de la insulina. Entonces, la insulina sabemos que la produce el páncreas en los islotes de Langerhans. No es la única cosa que produce el páncreas, pero vamos a hablar de la insulina. Su objetivo, todos sabemos que es ayudar a entrar a la glucosa a las células del cuerpo que la requieren, que esas son solamente músculo, corazón y tejido adiposo o grasa. Hay muchas otras células de nuestro cuerpo que no requieren la insulina para entrar a las células, ¿sí? El cerebro, los riñones, los hígados, el hígado, perdón, el páncreas, la próstata, y su función principal es bajar los niveles de azúcar de la sangre. Si esto lo hace bien, listo, pero si no hace esto bien, vamos a tener algunos problemas que vamos a ir entendiendo. Ok, vamos a ver, miren.
Aquí tenemos un cuerpo, lo moradito es lo que la persona está comiendo, aquí está el páncreas, lo verdecito es la insulina. Entonces comemos y las dos cosas se liberan al mismo tiempo. Vamos a ver cómo sucede esto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una célula. Inmediatamente que llegan los alimentos aquí, así mismo se produce la insulina y luego la insulina tiene que llegar primero a la célula, abrir la puertecita a través de unos receptores específicos, entrar y miren cómo ella misma, la insulina, es la que abre el paso para que entre la glucosa a la célula. Imagínense que esta célula está recubierta de una capa de grasa. Imagínense que esta célula pasa alguna situación, cualquiera que sea, que no permite ninguna de estas dos cosas. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues tanto la insulina como la glucosa van a estar muy elevadas en la sangre. Y como esto no es saludable y tu cuerpo quiere conservar la homeostasis, entonces busca qué hacer con esto. Y este exceso de insulina y este exceso de glucosa es una de las partes que favorece la nueva formación de grasa para echar todo esto junto con las toxinas a un depósito nuevo de grasa. ¿Sí? Entonces, tú comes, fabricas insulina, las células no la reciben, obviamente esto se va a transformar en grasa. Tú, como tus células no recibieron la glucosa, tienes hambre, estás cansado, quieres volver a comer y entonces empieza el ciclo y se repite y se repite y se repite. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ni tan perfecto. ¿Qué causa la resistencia a la insulina? Las mismas cosas que tú revisamos hace ratito y que tú has escuchado que causan la diabetes, causas genéticas, algunos fármacos como los esteroides, la obesidad, por supuesto, el cortisol, que es la hormona que se libera cuando tenemos mucho estrés, las alteraciones endocrinas como la menopausia, la dieta, otra vez, el sedentarismo y daño causado por radicales libres consecuencia de esas toxinas que están circulando de más, ¿sí? Ahora, una vez que tenemos las causas, vámonos a las consecuencias. Tenemos muchas ganas de orinar, tenemos muchas ganas de estar comiendo todo el tiempo, tenemos mucha sed, tenemos un cansancio generalizado, subimos de peso, especialmente en la zona visceral, se nos empieza a teñir aquí en el cuello, en los pliegues de negro, nos salen muchas verruguitas, la acantosis nigricans, eso se llama, nos sube la presión, nos aumenta el colesterol, nos da problemas de fertilidad. Lo mismo que la diabetes. Sé que son cosas que van como muy difícil de separar, pero son consecuencia la una de la otra o van de la mano y es difícil, ¿verdad? Ok, entonces, repasando, obesidad es cuando tú comes muchas más calorías de más, comes calorías de más de las que consumes y entonces la capacidad de almacenamiento de tus órganos a cualquier cantidad de energía se sobrepasa y tu cuerpo entonces produce grasa de más. Esto hace una resistencia a la insulina y hace que además te provoque una toxicidad en la grasa, una lipotoxicidad que va a causar una alteración de muchísimas células. Vamos de aquí hasta ahorita vamos de acuerdo, ¿verdad? Ok, entonces hablemos ya un poquito de algunas patologías de las que mencionaba la CDC hace un rato. El hígado graso. Cada vez que mi hígado, que normalmente podría almacenar un poco del azúcar como glucógeno, pero esto se sobrepasa y entonces aquí empezamos a hacer nuevas células de grasa, eso es lo que conocemos como hígado graso. Si esto progresa en muchas personas y no se sabe muy bien la razón, puede llevar a cirrosis y puede llevar incluso a cáncer hepático. Sí, los factores de riesgo son los mismos, pero esta es más o menos la evolución de la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa con el corazón y qué pasa con el sistema cardiovascular? Bien, lo mismo, cuando empezamos a tener grasa de más en el corazón, una poquitita sabemos que sí hay, pero el resto de grasa que le está envolviendo y la grasa que se empieza a acumular en la capa interna de nuestros vasos también por la inflamación se dañan, entonces se empiezan a acumular las grasas en medio, las placas, y obviamente pues esto nos va a dar la presión alta, nos va a dar problemas de corazón, nos va a facilitar la formación de trombosis, ¿verdad? Y ahí está el problema. ¿Qué pasa a nivel de la cabeza? Los accidentes cerebrovascular, los trombosis o los derrames. Obviamente los factores de riesgo son exactamente los mismos, pero ojo, como la obesidad está aumentando muchísimo en la población joven, también los accidentes cerebrovasculares están aumentando muchísimo en personas de 30, 32, 33, 34 años. Y obviamente que lo que sabemos que todos los derrames cerebrales producen un grado mayor o menor de incapacidad con serias consecuencias para la vida productiva de la persona desde tan joven, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que darle mucha importancia.
Con el síndrome de la apnea obstructiva del sueño, técnicamente se podría pensar que sería simplemente el ronquido horrible, pero no, tiene unas consecuencias realmente importantes y también es un pescadillo que se muerde la cola si empieza por un lado o empieza por el otro y fuera del propio peso en sí, por la grasa extra que provoca obstrucción en las vías aéreas, por supuesto hay una gran cantidad de alteraciones del sistema inmune, del sistema endocrino, de lo demás, y aparte la situación mecánica y que por supuesto aumenta la disfunción de la grasa visceral otra vez y puede provocar serios problemas en la vida de pareja, ¿verdad? Aquí puse al niño, pero estaba la pareja en una foto antes. Ok, ¿qué pasa con nuestros huesos? Definitivamente el sobrepeso y los problemas de artrosis o degeneración de los huesos se ve acelerada, especialmente los huesos de la rodilla y los huesos de la cadera. Y fíjense lo interesante, este estudio que dice, por un incremento en el índice y en el IMC, aumenta hasta un 11% el daño a los cartílagos. Y obviamente si esta obesidad empieza en la infancia, en la juventud, en la adolescencia, pues llega a los 30 y cacho, 40 y ya necesita un reemplazo de cadera, un reemplazo de rodilla. Entonces también tiene serias consecuencias para la vida, para la movilidad y para parte de incluso de lo necesario para poder bajar peso, que es el poder hacer actividad física, ¿sí? Por supuesto, a nivel hormonal reproductivo también pasa en el hombre, pero digamos que quien más rápidamente se ve afectada es la mujer con alteraciones menstruales, con infertilidad. La comida chatarra sin ninguna duda está muy relacionada con el trastorno de los quistes de ovario con la resistencia a la insulina y el sobrepeso, con el desarrollo de más pelo en la cara tipo androgénico, más pelo en los brazos y demás. Y por supuesto, también si empieza más pronto, pues los trastornos para tener embarazos son mucho más probables. Así que también tiene consecuencias aquí. Sin ninguna duda, también este tema con la depresión, no sabemos si lo uno o lo otro, creo que también aquí es un círculo vicioso porque la depresión puede conducir a trastornos del apetito, trastornos del ritmo del sueño, a la falta de actividad física y obviamente la obesidad puede llevar a la falta de actividad física, al estigma, a la baja autoestima, etcétera, etcétera. Y todo tiene que ver para que esté de un modo, de un humor o de otro, ¿sí? Entonces no hay duda que tiene una relación directa. Ahora, palabras ya más serias. Obesidad y cáncer. Hay 13 tipos de cáncer asociados directamente con esto. Meningioma, adenocarcinoma de esófago, mieloma múltiple de riñón, de útero, de ovario, de tiroides, de mama, de hígado, de vesícula, de estómago, de páncreas, de colon y recto. 2 de cada 3 adultos en Estados Unidos tienen sobrepeso, obesidad. Y ya me atrevería a quitar de Estados Unidos y lo voy a poner a nivel mundial. Sobrepeso y obesidad a 13 tipos diferentes de cáncer. Y más de 630,000 personas en Estados Unidos cada año están recibiendo diagnóstico de cáncer asociado con sobrepeso y obesidad. ¿Cómo podría la obesidad aumentar el riesgo de cáncer? Bien, lo primero, esta inflamación crónica causa daño al ADN, al código genético de la célula. Y esto puede conducir al cáncer. Por ejemplo, en el reflujo gastroesofágico está demostrado que la inflamación crónica por la consecuencia del ácido que se regresa del estómago al esófago empieza a producir mutaciones en el esófago y produce el famoso esófago de Barrett que luego puede desarrollarse en cáncer. También sabemos que la obesidad favorece la inflamación crónica de la vesícula, la formación de cálculos, y esto es un factor predisponente para que se pueda desarrollar un cáncer. Sabemos que lo mismo pasa con la gastritis crónica ulcerativa, ¿sí? Es inflamación crónica y es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer por el daño al ADN de las células del estómago. Pasa lo mismo con la hepatitis, ya lo vimos antes. Por supuesto, el tejido graso produce un exceso de estrógenos, ya lo vimos hace un ratito, y esto está asociado con el desarrollo de cánceres de seno, de ovario, de endometrio. Ahí está la evidencia. También tenemos que las personas obesas tienen mayor concentración de este factor de crecimiento semejante a la insulina. ¿Quién lo hace? Lo hace el hígado en ese intento de hacer que ese exceso de insulina que anda circulando se meta a las células para poder jalar
la glucosa que está excedente, pero no lo intenta y en cambio se queda circulando y favorece este factor de crecimiento, favorece el crecimiento y la proliferación de células que están dañadas y está asociada directamente con el cáncer de colon, de riñón, de próstata y de endometrio. Y también tenemos otras cosas, las adiposinas, que son hormonas también producidas por el tejido graso que también favorecen la multiplicación de las células y aumentan con el aumento de la grasa corporal, aumentan las leptinas, la leptina, ¿sí? Bueno, pues aquí está la situación. Directamente existe un aumento de la mortalidad en las personas obesas y una disminución de la vida media en el caso de las damas de 7 años y en el caso de los caballeros 6 años. Ya está, ya está. Aquí está la evidencia. Ahora, no todos son tan malas noticias, porque todas las comorbilidades, todas estas enfermedades de las que hablamos, todas remiten en un 80% o incluso desaparecen recuperando el peso normal. Y lo más importante es que volviendo al peso ideal o adecuado, se pueden recuperar hasta 10 años extra de vida con una calidad mejor. Ya, fiu, ya podemos respirar porque vaya que los tenía así todos asustados, ya lo imagino. Ok, ahora es momento de empezar a tomar decisiones. ¿Seguimos por esta vía del camino fácil, la comida rápida, etcétera, etcétera? ¿O nos tomamos ya dirección y nos salimos en la próxima para empezar a tomar medidas adecuadas para nuestro estado de salud y bienestar? Bien, pequeños cambios, pero constantes, producen mucho más resultados que querer hacer un gran cambio drástico que les prometo que en 7, 10 días lo van a mandar todo a volar. Fíjense, este estudio es bien increíble. Solamente reduciendo 300 calorías cada día, en 7 años se logró, se logró en 2 años 7 kilos y medio de pérdida de peso. Ustedes dirán, pero no es nada, son como 300 gramos por mes. Correcto, pero si los van ganando increíblemente en esos 2 años serían muchos más porque la grasa tiene un efecto increíble de reproducción una vez que empieza a desbordarse. Y por supuesto, es bien importante entender que la resistencia a la insulina es un problema que créanmelo, por muy que hay varios medicamentos y además de alguna generación más nuevo, más viejos, no hay ni un solo medicamento que sea 100% eficaz si no agregamos el ejercicio. Y el doctor Eduardo lo ha puesto muy barato, lo ha puesto con 3, 4 días a la semana, 40 minutos o así. No, le tengo que decirles que tiene que ser mínimo de 30 minutos y tiene que ser todos los días, porque todos los días estamos teniendo la resistencia a la insulina, entonces si hacemos menos tiempo, vamos a tener un resultado mucho más bajito de todo esto, ¿sí? También es importante que entendamos que no se trata de hacer dietas, se trata de elegir un estilo de vida saludable, donde tengamos una buena hidratación, donde elijamos la mejor calidad de alimentos naturales. Y cuando digo naturales no tiene que decir en la cajita natural. Si ya viene en la cajita ya no es natural, por Dios, hay que pensarlo un poquito. Tenemos que elegir grasas de muy buena calidad, tenemos que buscar lo menos agregado, lo menos de químicos, porque son un serio problema eso. Elegir los mejores suplementos que nos ayuden en todo este proceso a desintoxicarnos, a disminuir el estrés oxidativo y a sacar todas esas toxinas. Es importante tener horarios adecuados en nuestra alimentación, una actividad física constante, la meditación y otras cositas más que el doctor Eduardo nos va a platicar en un momento. También es bien importante, nuestra dieta tiene que ser variada, colorida, saludable, sabrosa. Hay muchas personas que tienen el concepto de que alimentarnos de dieta es descolorido, desabrido y solamente lechuga. No, tiene que haber variedad y tenemos que aprender a sazonarlo de una manera adecuada y sabrosa para que sea tan rica y no extrañemos en absoluto el otro tipo de alimentación. Los químicos se ponen porque son adictivos y porque hacen que tú sientas la comida sabrosa. Es cierto que al empezar a comer más natural, si no aprendes a sazonar muy bien con las hierbas, con aceites de calidad y demás, te vas a ver diferente y con unos días de práctica te va a empezar a saber muy rico y eso es lo que tú necesitas tener bien claro, ¿verdad? Es cuestión de ir poco a poco. Pero lo más importante de todo es que yo quiero que reflexiones ya profundamente en las cosas que de pronto haces por hacerlas, haces por costumbre, haces porque es lo normal y empieces a tomar decisiones más conscientes para ti, para tu familia, para tu vida diaria. Porque si te dejas llevar
A todos los que hacen la comida les interesa que tú comas, les interesa incluso que te enfermes. ¿Qué quieres que te diga? Tú eres un buen negocio gordo y enfermo. No eres un buen negocio estando saludable, pero eso es lo más importante, que tú vayas tomando decisiones conscientes de qué es lo que tú quieres en tu vida. Pequeños cambios, pero constantes y cada vez más van a hacer la diferencia. Ahora, si todavía no lo tienes claro, yo te voy a dar ahora mismo 10 razones para evitar el azúcar y los granos refinados, que a fin de cuentas toda la dieta blanca, harina blanca, azúcar blanca, todo lo blanco esto, te va a producir exactamente en el mismo efecto en cuanto a la resistencia a la insulina. La primera causa de obesidad es el azúcar. El azúcar causa imbalance hormonal y metabólico, ya lo vimos. El azúcar es tu vía rápida, tu autopista hacia la diabetes y con todas sus complicaciones. El azúcar incrementa la acidez de tu cuerpo. ¿Y qué pasa con un cuerpo ácido? Se desarrolla todo tipo de cánceres, todo tipo de infecciones y todo tipo de dolores, osteoporosis, etcétera. El azúcar te causa inflamación. El azúcar es la primera causa del colesterol alto, no las grasas, pero ahorita vamos a hablar más de las grasas. El azúcar te va a producir enfermedad cardíaca. El azúcar es un antinutriente, es decir, muchos de los nutrientes que tú puedes consumir por combinarlos con alimentos muy altos en azúcar, resulta que te los secuestra y no los absorbes. Por eso es muy frecuente ver gorditos anémicos. El azúcar es una toxina adictiva y si lo entiendes, si te dan miedo las otras adicciones, tenle también mucho miedo y mucho respeto quizá a la adicción al azúcar. Pero sobre todo, entiende que el azúcar promueve el crecimiento, desarrollo y la alimentación de los cánceres. No puedo decirte qué tan directamente sea un causante, pero sí te puedo decir que es su alimento principal una vez que ya está desarrollado. Hablemos ahora de las grasas. Grasas saludables versus grasas dañadas. Grasas saludables creo que tenemos claro. Aceite de oliva de prensado en frío, aguacates, nueces, semillas, grasas de animales alimentados con pastos. Quiero que pienses lo siguiente. Antes decíamos, tú eres lo que comes. Yo tengo que decirte ahora que tú eres lo que comes y eres lo que comen los animales que tú comes. Porque si son animales alimentados con una dieta inadecuada, también tienen esa inflamación y ese montón de toxinas que tú te las comes. Así que también toca ser cuidadoso con lo que estamos eligiendo de los animales o de los de lo vivo que estamos consumiendo, ¿sí? Las grasas saludables te van a dar nutrientes para reparar. Mira, las grasas son importantes para reparar las células, la membrana celular que está dañada. Te permite absorber vitaminas, te permite regular tu temperatura, te permite formar hormonas, te permite, es un 70% de tu tejido cerebral es grasa. Entonces, sí, sí debe haber grasas, no debe haber una dieta libre de grasas, pero tienen que ser grasas de calidad. Ahora, las grasas dañadas, nuestro cuerpo no las reconoce, favorecen las toxinas, favorecen la ganancia de peso porque se pegan a la membrana, se pegan a la célula y son causa incluso también de la resistencia a la insulina. Previenen al estar envolviendo a la célula con esa grasa que saque las toxinas normales por el proceso metabólico normal de la vida, ¿sí? Ahora, también se pegan a las arterias, también con eso hace la inflamación y pasa un montón de cosas. Y fíjate, la grasa por sí solita, las colesterol bueno, tienen la capacidad de reparar las membranas celular, como te decía, pero las grasas malas impiden esto, ¿sí? Y lo curioso es que el colesterol de tu cuerpo, el que tú produces, aumenta porque intenta recuperar la homeostasis con esto, pero sabemos que estamos en un estado de alostasis y no lo consigue. Y sobre todo, vamos a entender qué son las grasas dañadas. Las grasas dañadas son todas las famosas grasas trans. Hace un tiempo relativamente no tan largo se hizo un consenso de que no podía haber grasas trans en los alimentos que sobrepasaran los 500 miligramos por ración. ¿Qué es lo que pasa con las industrias de la alimentación? ¿Qué es lo que hicieron? Bajaron la porción de la ración para que dijera libre de grasas trans. Es inútil, no puede ser, porque te voy a decir una cosa, las grasas que se modifican de su estructura, por eso se llaman grasas trans, significa que no se enrancian, significa que se pueden utilizar como conservadores, por eso las cosas que vienen con, ahorita puedes dejar cualquier alimento que está hecho casi que lo puedes dejar de herencia, no se echa a perder nunca por esta modificación en las grasas, así es que ya te lo digo, no te engañes, claro que tiene grasas trans, lo que bajaron es la porción, por ejemplo, antes la porción de las papas, ahorita dice libre de grasas trans, pero te dice que la porción son 6 papas. No te engañes, nadie se come 6 papitas a la hora que ves una bolsa de papas, ¿sí? Entonces, todas las grasas, todos los aceites vegetales de semillas pequeñas,
Para sacarse, para extraerse, utilizan químicos, solventes derivados del petróleo, utilizan, los sobrecalientan, hacen cualquier cantidad de cosas. Entonces, las grasas que están aquí al lado, que son saludables, y todas las demás grasas, excepto, insisto, los aceites prensados en frío, que deben mantenerse alejados de la luz, que deben mantenerse incluso refrigerados, que incluso debes adquirirlos en porciones más pequeñas, porque si no se enrancian. Si tú tienes un aceite, tienes 6 meses, 8 meses, 10 meses y no se ha enranciado, tiene grasas modificadas para conservarlo. Eso es lo que hay, ¿sí? Muy bien. ¿Qué recomendaciones podemos tomar para mantener la insulina en niveles normales? Obviamente, la disminución del peso corporal, el ejercicio físico, ya se los mencioné, disminuir el consumo de grasas inadecuadas, meter las grasas saludables, comer menos cantidad más frecuente, comer más proteínas, realizar actividades que disminuyan el estrés, elegir carbohidratos de índice bajo glicémico, de índice glicémico bajo, ¿sí? También es bien importante disminuir el consumo de alcohol, cigarrillos, cafeína, aumentar el consumo de alimentos que contengan fibra como vegetales, hacernos nuestro chequeo. Si estamos notando anormalidades en nuestro cuerpo, cambios, pequeños aumentos de peso, pequeño aumentito de grasa visceral, vayamos a checarnos un mínimo una vez al año. Consumir té verde, por ejemplo, algunas vitaminas nos ayudan para que esto mejore. Por supuesto, mejorar el estrés oxidativo. El doctor Eduardo nos va a complementar con algunas cosas más ahora. ¿Sí? Dejemos de engañarnos. Dejemos de engañarnos. Eso de poco veneno no mata. El problema es que poco veneno en cada una de las comidas y en todos los días sí nos va a matar. ¿Sí? Dejemos de engañarnos con que, ay, no pasa nada con que haga esto, ay, no pasa nada con que haga aquello. Claro que pasa y tiene serias consecuencias. Y lo más importante es entender que necesitamos romper el concepto de la bombardeo que recibimos de propaganda y empezar a tomar decisiones con más criterio y que tengamos oportunidad de tomar acciones también más decisivas y más constantes y más permanentes. Pero sobre todo, si eres parte de una familia, entiende que todo empieza desde aquí, ¿sí? Hay, no sé cuántas veces he escuchado cuando les hablo de quitar las galletas porque tienen sustituto de leche, sustituto de huevo, sustituto de sabor, grasas hidrogenadas y azúcar de jarabe de fructosa. Y me dicen, pero ¿cómo le voy a quitar las galletas a mi bebé? Pero ¿cómo lo vas a envenenar? O sea, si permites envenenarlo y no permites quitarle las galletas, todo empieza desde aquí, es educación. Si a un bebé le empiezas a dar vegetales, ese bebé crece como un niño y un adulto comiendo vegetales. Es simplemente que para enseñar a un bebé necesitas aprender tú. Y a partir de ahí vas a tener oportunidad de entender muchísimas variaciones. Hay personas que piensan que es muy caro comer orgánico, comer natural. Fíjate lo que te digo. Si tú compras y llenas tu carro de cualquier cantidad de cosas procesadas, elaboradas, puede que gastes menos, pero ¿sabes qué? En 3 o 4 días está tu despensa vacía otra vez y la tienes que volver a llenar porque son cosas de calorías inútiles y de pocos nutrientes que hacen que quieras estar comiendo y comiendo, comiendo y tu familia también. Cuando compras alimentos de alto valor nutritivo, tal vez gastas más, pero resulta que llegas a toda la semana y nadie está come y come porque entiende, el cuerpo es sabio y entiende la diferencia de estar bien nutrido, ¿sí? Así es que lo único que quiero dejarte como reflexión final, sin ninguna duda, es que tú entiendas que la comida fácil te va a hacer la salud difícil. Muchísimas gracias y estaremos aquí escuchando ahora al doctor Eduardo.